Bien, ¿y vos? Hola Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Hola Julio, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, vos. Bien. ¿Ya están todos? Ceci, ¿estás cansada? Sí, estoy colorada, mirá, me quemé hoy. Sí, sí, te veo por eso. Bueno, vamos a... Falta una compañera, ¿no? Sí, Karina. Cari. Ahí está, ahí está. Bueno. Ahí está. Hola, buenas Hola, ¿qué noches. tal? ¿Cómo te va? Hola, Hola, Karina. hola David, hola Ceci, Hola, ¿cómo están? bien, vos. Hola. Bien, mejor, gracias. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Primero, antes que nada, les quiero preguntar a ver si tuvieron dificultades para leer el material, qué dudas tienen, si es que las tienen, rever algunos conceptos, pero me gustaría para, para ver si hay que profundizar algo más o algo que no entendieron o dudas que tengan, si las podemos ir especificando. ¡Qué silencio! Habíamos, no sé si había una duda con respecto al bebé cuando está dentro del vientre, que dice que el yo se desarrolla, había una teoría que el yo se desarrolla cuando el niño está dentro del vientre. ¿Puede ser así? Y en realidad hay muchas Es- teorías, no es la que estamos claro, viendo, es decir, Melanie Klein lo toma a partir de la vida postnatal. De ah, cualquier forma, ustedes en segundo año creo que van a ver matrices de aprendizaje y sí. van a ver que se habla de el protoaprendizaje o la protodepresión que tiene que ver con desde que digamos, desde el embrión, ¿no? Desde que es fecundado el embrión. Y ahí sí habla un poco de cómo se va haciendo toda esa situación. Pero Melanie Klein lo que habla es a partir de la vida postnatal. ¿M? Es la Ah, bien, teoría que estamos buenísimo. viendo es a partir del nacimiento. Lo cual no quiere decir que eh, no esté condicionado en cierta medida todo lo que puede pasar a partir del nacimiento con haber tenido un buen embarazo. ¿Mm? Que no haya habido problemas en el embarazo. Es Claro. decir, un embarazo que llega a término, un embarazo donde se puede tener una vida medianamente tranquila, donde prima el placer. Sabemos que hay algunas alteraciones que se pueden producir durante el embarazo, como hipertensión en la mamá, diabetes gestacional, que bueno, que complican un poco, que se dan en el momento, que complican un poco el embarazo, pero bueno, por supuesto que tiene una incidencia también, no la podemos negar. Pero Melanie Klein habla de estas posiciones a partir del nacimiento. Sí, sí, había leído yo, pero digo, me había quedado esa duda y digo, la voy a consultar a ver si yo sabía que después el bebé se empieza a desarrollar luego de un par de meses. Claro, pero no podemos negar que hay una simbiosis durante el embarazo
entre la Claro. madre y el bebé. Eso está comprobado, Sí, sí. que es una relación sumamente estrecha. Y bueno, como que hay algunos que hablan de que reconocen música, determinadas cosas que se van dando ante el nacimiento, pero bueno, no lo puedo hablar en esto porque no es lo que, pero sí lo he escuchado No, que no, no. puede pasar. ¿Mm? No, por eso digo, me voy a sacar esa duda que me quedó, digo, antes, después lo estudiaremos con el tiempo. Eso. Buenísimo. Yo tenía una duda, en el texto sale, nombra los puntos de fijación. Puntos de fijación de la paranoia, de la psicosis y de la neurosis. No sabía a qué se refería. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Y el self, también nombra esa palabra que no sé. El self significaría, traducido a nuestro idioma, es el autoconocimiento, la autodeterminación. Digamos que el self es el yo del bebé. ¿Mm? Y más, es el sí mismo. ¿Mm? Gracias. Hay algunos autores que hablan del self, otros hablan del yo, pero se están relacionando, refiriéndose más o menos a lo mismo. ¿Mm? Yo tenía una duda, en la ficha aparece la palabra sublimación. ¿Cómo? Aparece la palabra sublimación Sí. en la ficha. Lo vamos a ver cuando veamos la otra posición. Haceme Ah, acordar bueno. para Bueno, entenderlo bueno. más en los ejemplos. Bueno, gracias. Bueno, para empezar un poco vamos a recordar lo que era una posición. Que según la teoría de Melanie Klein, en el transcurso de toda la vida, todos los seres humanos atravesamos dos posiciones. Una posición para ella es una configuración específica de relaciones objetales, de ansiedades y mecanismos de defensa que persisten durante toda la vida. Cada posición tiene una ansiedad, mecanismo de defensa y formas de conectarse con el mundo, con los demás, con los objetos, a partir de lo que sentimos. Entonces habíamos dicho que la primera posición era la posición esquizoparanoide. Esquizo porque divide, separa. Paranoide porque son ansiedades de persecución. Habíamos dicho que en la posición esquizoparanoide el bebé se relaciona con un objeto parcial. Es decir, un objeto que es bueno, muy bueno, que lo idealiza, y otro objeto que es malo y que se frustra y que tiene ansiedades persecutorias. El primero, sabemos que el momento del nacimiento implica una ruptura en cómo venía la vida intrauterina. Es un cambio radical en la vida del bebé. Entonces, a raíz de esta situación que produce desequilibrios en la vida emocional del bebé, estamos hablando todo esto en el plano inconsciente. El bebé reacciona de determinadas formas. Es decir, sabemos que la primera descarga motora que hace el bebé al nacer es el llanto. El llanto es la única forma en que puede verbalizar en esa etapa tan primitiva de la vida del nacimiento lo que le está pasando. Entonces, por lo tanto, aparecen también dolores. Tiene dolores circulatorios, cambios en la respiración, cambios en la forma en que se va a alimentar. Pensando que en la vida intrauterina se alimentaba a través del cordón umbilical, en donde estaba en una temperatura que era agradable, era todo igual. Entonces, el nacimiento implica un cambio brusco, un cambio radical,
y poner en funcionamiento todo lo que se pueda para poder subsistir. Para poder subsistir, un bebé cuando nace necesita de un otro. Por eso decimos que ese otro es ese objeto bueno que se da en la figura de la madre, en la figura de la enfermera o de quien esté en ese momento cumpliendo ese rol y esas funciones. Que decodifica lo que le está pasando al bebé, lo pone en el pecho, lo alimenta y el bebé se calma. Pero ante determinadas situaciones, el bebé siente molestias y piensa que son situaciones hostiles que vienen desde afuera, que no son de él. Entonces, por lo tanto, aparecen esas ansiedades persecutorias. Entonces, el mecanismo más primitivo que pone en funcionamiento sabemos que es la escisión. Separar, disociar, dividir ese objeto en algo que es muy bueno, que lo idealiza, y en otro que es muy malo y que tiene ansiedades persecutorias. En la medida en que el bebé proyecte lo malo afuera e introyecte lo bueno, va logrando de esta forma que este yo, que es muy primitivo, que todavía se está recién formando, se pueda fortalecer y pueda empezar a sentir placer. Porque también, desde el momento del nacimiento, ante esta situación que lo desborda, así como aparece la pulsión de vida, porque tiene vida, también aparece la pulsión de muerte, que es la que tiene que ver con este objeto malo, con todas estas ansiedades y estas molestias y estas cosas displacenteras que empieza a sentir el bebé. Entonces, en la medida en que los mecanismos de introyección y de proyección funcionen, recuerden ustedes que la introyección tiene que ver con que el mundo exterior, los objetos que se encuentran y las situaciones vividas no solo se viven como que son externas al bebé, sino que el bebé las introyecta dentro de su mundo interno, dentro de su yo, y pasan a ser partes de él. En la medida en que el bebé tenga muchas experiencias gratificantes, que haya muchas experiencias de un objeto bueno, este yo va a ir creciendo dentro de los parámetros estables. Pero eso no quiere decir que aún creciendo con todas estas cosas, ante determinadas situaciones, ya sea por la tardanza del pecho, ya sea por distintas situaciones de molestia, no aparezca también este objeto malo, en que él proyecte toda su bronca y ese odio hacia ese pecho, que sería el objeto malo. Entonces, una de las experiencias típicas es el que introyecte lo bueno y proyecte al medio lo malo, los sentimientos hostiles. En determinadas situaciones va a proyectar parte, en determinadas situaciones va a proyectar todo. Depende de las ansiedades que aparezcan en la vida del bebé. Entonces, ante determinadas situaciones, ante la creciente escisión, es decir, ante ansiedades que son muy perturbadoras, se va a escindir cada vez más ese objeto. Entonces, por lo tanto, el bebé va a tratar de, este objeto bueno lo va a super idealizar para mantenerlo bien alejado de todas estas ansiedades que son perturbadoras y dañinas, y que le hacen mal. En determinadas situaciones, esta situación se puede convertir ante un proceso de decisión, ante un proceso de decisión muy fuertes, es decir, y este yo que todavía no ha hecho todo un trabajo ni está tan fortalecido, puede ser que introyecte al objeto malo dentro de sí. Y esto es, si después no se produce un cambio de esa situación, es decir, si no se pudo introyectar varias veces, porque esto es todo por repetición de experiencia y se proyecta más de una vez un objeto malo, es decir, ansiedades persecutorias
y este yo no puede crecer como con un objeto bueno para que se fortalezca, es decir, es lo que va a producir, es que se produce, sería una de las partes en las que puede darse la esquizofrenia. ¿Mm? Entonces, cuando la psicosis, lamentablemente cuando se concurre a hacer un tratamiento con un niño, no se hace en esta etapa tan primitiva. Generalmente se hace ya cuando se observan cosas a partir de los 3, 4 años, 5 años. Entonces, cuando se producen estas regresiones a un lugar de la posición esquizoparanoide, es a un lugar que ya tenía puntos disposicionales. Es decir, si no, no se regresa. Se regresa a esos lugares cuando realmente ese yo no se había formado y cuando se había fragmentado tanto el yo que se forman puntos disposicionales. En donde se regresa a esa parte a través del psicoanálisis o alguna otra terapia para rever en qué lugar era que se habían producido, donde habían quedado esa fragmentación y que no se había podido integrar, que es la etapa siguiente, la posición siguiente. Los puntos disposicionales generalmente aparecen en la posición esquizoparanoide, en esta que estamos viendo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Quedó más o menos claro los puntos de fijación? No me acuerdo quién los había... Sí, de mi parte sí. Andrea, ¿más o menos te quedaron claros? Sí, sí. Es como que Sí, hay un momento en que se produce un quiebre y ese sería el punto de fijación. Es decir, de fijación. Generalmente cuando se llega a la consulta ya se llega a una determinada, se llega a hacer una consulta psicológica por algo de lo que uno observa a una determinada edad. Por ejemplo, un adulto que se descubre que tiene un brote esquizofrénico o algo así. En realidad, para hacer un tratamiento, lo que dice Melanie Klein, que realmente dé resultados, hay que volver a las etapas primarias, hay que volver a lo más primitivo, a esta etapa esquizoparanoide, cuando este objeto bueno y malo no se alcanzó a escindir en las formas que se tiene que escindir. Y fallaron los mecanismos de introspección y de proyección. Únicamente yendo a las etapas, a las capas más profundas, es decir, a los primeros meses donde se produjo y aparecieron esos puntos disposicionales. Porque esto no le pasa a todo el mundo. Ni se vuelve ni se regresa a cualquier lado. Siempre cuando hay una regresión, que todos las tenemos también en determinados momentos, se regresa a un lugar en donde había algo que no estaba resuelto. ¿Queda claro, sí? Sí. Me hizo acordar lo que hablaba sobre, por ahí que alguna vez escuché que a los bebés, o no sé a quién me lo dijo alguna vez, déjalo que llore, no lo atendas tan pronto, déjalo que llore. ¿No sería bueno eso entonces? Para nada, totalmente en contra. En realidad, uno lo que tienen que entender es que no hay explicación para eso, que déjalo que llore. Porque en realidad uno tiene que entender que el bebé depende totalmente del adulto. Si no, no vive. Si no, se muere. Es como cuando, por ejemplo, uno que dice que se acostumbró a UPA, déjalo y ahí empieza, déjalo que llore. Entonces él siente... Lo que pasa es que, es decir, acá hay que ir diferenciando cosas. Es decir, que un bebé pida UPA no me parece para nada mal, todo lo contrario, hay que concedérselo. Ahora, si pide UPA un nene que tiene 4 años, cuando en realidad ya podemos empezar a ver que puede caminar y que puede defenderse solo, es otra cosa. ¿Está claro lo que digo?
Hay que hacer una diferenciación de qué etapa estamos hablando. Es decir, el bebé depende totalmente de los adultos, de la mamá y del papá. Primero de la mamá porque la mamá es la que le da el pecho, pero en su caso ha habido bebés que han vivido con enfermeros que lo han podido alimentar porque está el hospitalismo también y no está la madre disponible, por los motivos que sea. Alguien que cumpla esa función y ese rol. ¿Mm? Hay muchas cosas, teorías cotidianas que se dice que no, que lo vas a malcriar, que nada que ver. Es decir, sabemos que el bebé está aprendiendo a vivir en este mundo. ¿Mm? Eso lo tenemos que tener claro los adultos. Está aprendiendo a vivir en este mundo, está aprendiendo a relacionarse con un otro. Entonces, por lo tanto, cuanto más experiencias gratificantes a un bebé se le presenten, mayor fortalecido el yo va a estar y mayor equilibrio emocional va a tener. ¿Mm? Pregunta, Laura, ¿cómo dijiste lo que le pasaba al bebé cuando estaba en el vientre materno? ¿Que hace una simbiosis, dijiste? No. Es una relación de simbiosis, porque están unidos por el cordón umbilical. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto también que como que están unidos también como psíquicamente el bebé y la mamá después del nacimiento? El inconsciente de la mamá está muy unido al inconsciente del niño, que hay una simbiosis también después del nacimiento. Claro. Y esta simbiosis, cuando el bebé nace, es sumamente importante, porque la madre te codifica rapidísimo lo que le pasa al bebé. Quienes han sido madres se dan cuenta que el bebé empieza a llorar, ya se empieza a dar cuenta si necesita pecho, si lo que necesita es que lo alcen, si lo que necesita es un mimo, si lo que necesita es que lo den vuelta, o si que lo que necesita es que lo miren, porque el bebé, como se relaciona cuando nace con un objeto parcial, no la ve a la madre como una totalidad, sino que sí, pero sí empieza a reconocer su voz, su olor. ¿Solo con la madre? ¿Solo con la madre? Sí. En un principio con la madre o con quien esté cumpliendo ese rol. Después porque ¿sabes lo que me pasa a mí con mi sobrino? Que con todo llora y conmigo yo le hablo, le canto, todo y se queda quietito. Y capaz que con su mamá llora. Y sí, por ahí encuentra algo en vos que le es familiar o que no lo... O que tengo un somier de 3 plazas cuando lo alzo a UPA. ¿Cómo? No, que yo lo alzo a UPA y él se queda re tranquilito conmigo. Yo le charlo. Yo sé que no ve el bebé bien todavía. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 1 mes. Por eso, bueno, está en la posición esquizoparanoide. Claro, y se queda quietito conmigo, pero queda como fijada la mirada de él hacia mí y se duerme. Y bueno, sí. Laura, ¿y esta posición esquizoparanoide de qué empieza después del embarazo? ¿Y después cuánto dura? Los primeros 4 o 5 meses. Los primeros 4 o 5 meses, bien. Es la posición esquizoparanoide la que dura los primeros 4 o 5 meses de cuando nace, a partir de la vida postnatal. A partir de la vida postnatal. Cuando nace, y recuerden que la posición esquizoparanoide es la que el bebé se relaciona con un objeto parcial. Este objeto por ahí sería más directamente. A ver, escúcheme un poquitito. Cuando se corte, faltan 10 minutos todavía, bueno, pero les aviso por las dudas. Cuando se corte, hacemos 10 minutos y volvemos de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, por ahí el objeto más directo que tiene el bebé en esa etapa es el pecho materno. Sería. Por eso, es decir, y si no es el pecho, será la mamadera o el sustituto. Claro, la mamadera. Y cuando nosotros veíamos la etapa de, cuando veíamos, esto también es algo que viene como, que trae de lo que veníamos viendo también de Freud. Porque en el último teórico habla bueno, esto de la forma, cómo
cómo se le da el pecho, si se le presta atención y todo eso tiene que ver, ¿no? El afecto que se le da. Totalmente de acuerdo. Es decir, el afecto que se le da en el momento de amamantar. Tal cual. Es decir, porque no solamente es el alimento lo que se le transmite al bebé se le transmite el calor, el amor, la mirada, la ternura. Es decir, estos son todos que van a ir formando ese objeto bueno, situaciones gratificantes, placenteras. Más allá, aunque vengan esas otras que no son buenas, que son malas, pero es necesario que el bebé las viva. ¿Queda claro? Es necesario para una salud mental que el bebé haga esta etapa de escindir el objeto en uno bueno y en uno malo. Y por supuesto que prevalezca el bueno. En la medida en que prevalezca el bueno, se van a tener en cuenta todas estas cosas. El amor, la paciencia, el cariño, la disponibilidad, el brindarle el afecto, el espacio y que es mucho más que el alimento en sí mismo. Es todo lo otro que él tiene que conocer, porque él no conoce nada todavía, muy poco lo que conoce del mundo y de la vida de relaciones. Es un recién nacido, así que por lo tanto, cuanto más atenciones se le brindan, mayor calidad de vida es para esta fase o esta etapa que está viviendo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien estaba por preguntar algo? Bueno, ante determinar, entonces sigamos. Estas cosas que a veces, ante ansiedades muy fuertes, el bebé idealiza muchísimo este objeto bueno ante el temor a esas ansiedades persecutorias y realiza un control omnipotente sobre esto para poder mantener lo más alejado posible las ansiedades persecutorias de este objeto bueno, de lo cual él sospecha o empieza a darse cuenta que depende de él. ¿Mm? Hace un control omnipotente para, mágicamente a veces, para poder sostenerse ante las ansiedades. Lo que sí tenemos que decir que el bebé no pasa la mayor parte del tiempo con estas posiciones esquizoparanoides. La mayor parte del tiempo el bebé la pasa disfrutando, mamando, en estados buenos, somnolientes, pero ante determinadas situaciones que le afligen o que siente que no las conoce, que son desconocidas y que le duelen, entra en posiciones esquizoparanoides. ¿Mm? Entonces, el mecanismo de defensa más primitivo, lo vuelvo a decir, es la escisión. Por más dura y dolorosa que sea. ¿Es la qué? La escisión, el separar, el dividir. Splitting, van a ver qué dice en el material de ustedes creo. Separar, dividir, disociar este objeto bueno de uno malo. A este objeto bueno se lo idealiza. Es todo lo que tiene para la subsistencia. Y el objeto malo se lo rechaza cada vez más. En determinadas situaciones puede ser que se realice este control omnipotente, es decir, de poder controlar este objeto idealizado para que no le invadan las ansiedades persecutorias. Es una forma de resguardarlo, porque él desde algún lado siente que es lo único que tiene que lo sostiene. ¿Mm? Entonces, estas son una reiteración y una repetición que se va dando de esta experiencia. ¿Mm? Pasamos, se van repitiendo, se van repitiendo. Llega un momento en que tanto repetirse esta situación del objeto parcial o no, que se empieza a observar en el bebé llegando al quinto o sexto mes, que empieza a permanecer, puede empezar a permanecer más tiempo solo, sin demandar tanta atención. Entonces parece ser que se produce ahí un ensimismamiento, se empiezan a acercar tanto al objeto malo como al objeto bueno. Se empiezan a acercar cada vez más. El bebé empieza a poder estar más tiempo solo y no reclamar tanto la presencia de la madre. Entonces, lo que podemos decir es que empieza a aparecer la otra posición
que es la posición depresiva, que aparece en el 5.º o el 6.º mes de vida. La ¿Posición cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? El 5.º o el 6.º mes. ¿Cómo? Oh, se escucha delay, perdón. Sí, que aparece en el 5.º o el 6.º mes y es la posición depresiva. Depresiva no porque tenga que ver con la depresión, con la enfermedad de depresión, sino se llama posición depresiva porque tiene que ver con una etapa de reflexión. Entonces, empiezan a acercarse cada vez más el objeto bueno y el objeto malo, y en esta etapa es cuando el bebé descubre que ese objeto malo y ese bueno son provenientes de la misma persona. Entonces, por lo tanto, se empieza a relacionar con un objeto total, que es la misma madre, la que a veces está presente y a veces está ausente, que es la misma madre, la que a veces les da placer y a veces le da displacer, que es la misma madre, la que está a veces y otorga determinadas cosas y otras veces no. Y también descubre que él también es el mismo, diferente a la madre, que es otro, porque hasta este momento había una confusión, ante depender tanto de ese pecho, era una etapa confusional en el bebé de no reconocerse él como una persona diferente. A partir de ahora empieza a diferenciar que él también es un ser diferente. Es un salto crucial, importantísimo en la vida del bebé, así como en la parte anterior era importantísimo haber hecho esa decisión entre el objeto bueno y en el malo. Es fundamental que él pueda integrar esos objetos en una sola persona y que descubra este objeto que le da placer, es tan mismo que a veces no se lo da. Descubre que a veces está presente y a veces está ausente, que a veces lo gratifica y a veces lo frustra. De que esos sentimientos vienen de la misma persona, que es la madre, y que él es también un ser diferente, por más que no es una simbiosis ni está en relación a la madre, sino que él también tiene una entidad propia. Esta situación es un salto cualitativo en la vida del bebé, pero también ocasiona una serie de penurias y de dolores, ¿no? Aparecen los sentimientos de ambivalencia, de contradicción. Las contradicciones serían estas que yo le estoy diciendo, que a veces lo gratifica y a veces lo frustra, y producen muchísimo dolor en el bebé. Dolor, porque en realidad el dolor proviene de darse cuenta que ese objeto bueno es bueno, pero no era la perfección y la idealización que él creía. Digamos que ese objeto es bueno, pero que también no es la completud que tuvo durante los 9 meses adentro de la panza de la madre. ¿Está claro? Se rompe esa cosa mítica de que durante los 9 meses en un embarazo medianamente sano, él tuvo un estado de completud total. Bueno, a partir del nacimiento esa completud deja de existir, ¿no? Y aparece